yo veo que las políticas públicas que hay en materia de construcción de ciudadanía y también de generación de ciudades como espacios que acojan a los seres humanos en sus necesidades, en sus expectativas, en sus derechos, en su futuro, ¿cierto? En el tratamiento de su futuro, pero también en el ejercicio de unas acciones que le permitan ser seres felices, ser seres solidarios, insisto. En ese punto, reitero, estamos, a mi juicio, por un camino equivocado. Nuestras ciudades han crecido exponencialmente en los últimos años, por lo menos en el caso colombiano. Creo que Latinoamérica es muy parecida hasta cierto momento histórico de Colombia, de cuenta de una inadecuada política de fomento de la ruralidad que llevó a un desplazamiento, pues, por múltiples motivos, que ha sido, digamos, acumulado y que no ha sido posible revertirlo. Entonces pasamos de unos índices de más o menos 50% de ruralidad y 50% de urbanidad, o urbanismo mejor, de población urbana a población rural en los años 50, a un 75-80% en los años recientes, de urbanismo versus un 15-20% de ruralidad, ¿cierto? Eso es preocupante, porque eso lo que indica es que en las ciudades muchas personas están siendo sujetos de mucha discriminación, de muchas limitaciones en el acceso a sus necesidades básicas y la satisfacción de sus necesidades básicas, pero sobre todo mucha instrumentalización. Entonces, para mí sería muy importante, creo, que las políticas públicas estuvieran orientadas a repensar las ciudades, a generar el fortalecimiento de las ciudades pequeñas, de las ciudades intermedias, de los pequeños centros urbanos que tenemos, por vía no de una autogeneración solamente, como suele suceder, que cada ciudad ha ido adquiriendo sus capacidades y ha ido generando su propio crecimiento, sino como una política de verdad pública de los estados que fomente ese crecimiento y que permita que haya un mejor desarrollo, con más equidad y con más posibilidades de mediación entre lo que queda de la ruralidad y estos pequeños centros urbanos. Porque lo que estamos evidenciando es una masiva pérdida de identidad. En países como los nuestros, que son de una geografía muy diversa, de un territorio pues en tamaño de gran dimensión, y que entonces muchas personas, por vía de esos desplazamientos de múltiples motivos que digo, terminan desarraigadas, pues migrando a regiones que no tienen nada que ver con su identidad cultural, con su pertenencia, con su existencia, con su historia, pero que no tienen otra alternativa. Entonces creo que ahí habría que trabajar mucho, pero no solo en el concepto de ciudad como espacio, que es muy importante, ¿cierto? Sino en un concepto de ciudad ya como ambiente, diría yo, ¿cierto? Que vaya un poco más allá. Una ciudad como una posibilidad de que las personas no solamente subsistan, sobrevivan, ¿cierto? Y esto lo digo en el sentido de no solamente encuentren un trabajo con el cual puedan acceder a unas condiciones mínimas de subsistencia, sino donde puedan proyectar todas las preferencias y potencialidades que tienen desde el punto de vista del derecho que tienen como seres humanos, o que tenemos como seres humanos, a tener una dignidad. Creo que en ese punto hay que trabajar mucho. Las ciudades latinoamericanas, sobre todo los grandes centros urbanos, aparentemente son viables desde el punto de vista presupuestal, económico, tributario, etc., pero probablemente no lo son desde el punto de vista social y cultural. Esta afirmación hay que hacerla no como una generalización, para no incurrir pues en una falacia de base de generalización, y eso implica que incluyamos en el análisis el planteamiento de que no hay un único país, sino que hay varios países dentro de lo que llamamos un país, digamos, no hay una Colombia, sino varias Colombias. Y lo que es lo mismo, no hay una Medellín, sino varias Medellín dentro de esta
ciudad que llamamos Medellín. Y eso me sirve para mencionar un poco lo que hablábamos ahora, y es que estas son ciudades donde es muy probable que la gente, por un contacto inicial de turista que llega y conoce la ciudad, deslumbran, porque dan a entender que hay unos procesos muy acertados, que no voy a decir que no lo sean en ningún grado, pero que probablemente no lo son en el grado que la gente de primera vista pues considera. Pienso que ahí hay que hacer unos matices para mirar precisamente cuáles son las necesidades de las comunidades diversas que hay, de las ciudades diversas que hay en una gran ciudad, como por decir esta o Bogotá o Cali, que son ciudades que más o menos se comportan en ese sentido de la misma manera, con una estructura muy plurifronte, no hay una única ciudad allí. Eso me parece que es una necesidad que no está siendo satisfecha por vía de los planes de desarrollo ni de los planes de ordenamiento territorial, que es a lo que está llegando en este momento pues la mayoría de ciudades en el mundo, y que en nuestro caso pues también lo hacemos. Creo que hay que hacer un poco más a nivel de la planeación, pero sobre todo hay que hacer muchísimo más a nivel de la inversión. Nosotros invertimos una buena parte de recursos, yo creo que no podemos negar eso, pero la pregunta es: ¿se invierten en qué esos recursos? Probablemente se invierte mucho en infraestructura, seguramente por el tema de la contratación, que deja sus comisiones, sus réditos a quienes contratan, desde lo público y desde lo privado, pero no estamos pensando mucho digamos, en la utilidad social. Se piensa mucho en la utilidad económica, en la utilidad política, ¿cierto?, para los partidos, pero no pensamos en la utilidad social ni cultural, por lo menos no en el grado suficiente. En este sentido, creo que habría posibilidad de explotar mejor, y en esto creo que tengo como una identidad con el proyecto que ustedes están promoviendo, lo que son las artes liberales, la oratoria, la retórica. Todas estas artes, en el caso de nuestra América Latina, son estudiadas incluso, por lo que yo conozco, por lo menos en esta parte, digamos, más tropical, ¿cierto? En la parte andina, son estudiadas por personas de élite. Y eso llama mucho la atención, que las pocas profesiones pues, que hay instaladas en las universidades relacionadas con las artes liberales sean impartidas por universidades de élite. Eso llama mucho la atención y debería reorientarse como parte de una política tanto educativa como de construcción de ciudad. Porque, vuelvo al tema inicial, al tema que llamaba epistemológico, creo que desde allí se puede fomentar mucho más la comunicación. No solo la oratoria, que fue muy importante, muy bonita como un arte liberal, sino el pensamiento mismo, el pensamiento racional, el pensamiento estético, ¿cierto?, el pensamiento humanista, que están cada vez más echados de menos en los currículos tanto de la educación básica como de la educación universitaria, y están echados mucho más de menos en los conceptos, los instrumentos con los que se trazan las políticas públicas educativas. Eso se ve como algo secundario, es decir, se promueve la enseñanza y el aprendizaje de la ingeniería, de las tecnologías, etcétera, pero todas las humanidades relacionadas sobre todo con artes liberales están prácticamente ignoradas, pues desaparecidas del plano de las ciencias.